Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Carol Juliet Polanco Sánchez. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica del CIDAD de Ibagué. Este es mi documento. En esta oportunidad les voy a hacer la explicación del ejercicio 1 de la tarea 2 de la unidad 2, dualidad onda-partícula, de la materia física moderna, entregado a la tutora Luz Ester González Reyes. Bueno, entonces iniciamos con el ejercicio 1. El ejercicio 1 es simulador del efecto fotoeléctrico. Entonces, en mi caso, el elemento asignado fue cobre. A partir del valor, vamos a leer la letra, a partir del valor de banda de energía prohibida, electron volts para el material asignado, determine la longitud de onda límite y frecuencia umbral para la cual el fotodiodo libera electrones. Se expresa qué significa dicha frecuencia en el funcionamiento de un fotodiodo. Usando el simulador, verifique que efectivamente el valor calculado libera electrones en el material. Bueno, entonces yo ya había hecho el ejercicio, pero igual ya vamos a entrar al simulador. Bueno, entonces iniciamos con la función de trabajo de cobre, que esa la encontramos en internet, que es de 4,7 electronvolts. Vamos a realizar el cálculo de longitud de onda umbral de corte, frecuencia umbral o de corte para el cobre. Entonces iniciamos con la constante de Planck, con esta fórmula, que es igual a la longitud, es longitud de corte longitud de onda de corte, que es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la función de trabajo. Entonces, vamos a reemplazar valores. Constante de Planck, que está por la velocidad de la luz sobre la función de trabajo del material. Reemplazamos valores, resolvemos en la calculadora, nos va a dar esto. Nos da 2.64 por 10 a la menos 7 metros. Pero entonces lo vamos a pasar a nanómetros, que es corriendo la coma. En nanómetros es 264 nanómetros. La frecuencia de corte la hacemos que es igual a la frecuencia que es igual a la velocidad por la longitud de onda. Entonces reemplazamos los valores, como ya hemos hallado, reemplazamos los valores y bueno, los reemplazamos, resolvemos y nos da 1.14 por 10 a la 15 Hz. Entonces vamos a ver en el simulador que sea correcto. Aquí lo tengo. Entonces vamos a buscar acá cobre, que es este, y vamos a poner 264 nanómetros. Y vemos que la frecuencia es de 1.14 por 10 a la 15 Hz. 1.14 por 10 a la 15 Hz. Entonces, aquí vemos cómo empieza a liberar electrones. Si le colocamos 265, ya no libera electrones. Eso quiere decir que la operación que realizamos está correcta. Ahí. Bueno, entonces vamos a ir resolviendo cada numeral, cada letra del ejercicio A, y vamos mirando el simulador y vamos a ir vamos a ir resolviendo cada letra y vamos a ir mirando el simulador.
Bueno, entonces vamos a continuar, qué pena. Listo, entonces vamos a continuar. Acá. Vamos con la... Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a resolverla. La longitud de onda límite para el cobre, la longitud de onda límite es de aproximadamente 264 nanómetros. Esto significa que cualquier luz incidente con una longitud de onda menor, como la luz ultravioleta y luz visible, puede liberar electrones en el fotodiodo. Sin embargo, la luz con una longitud de onda mayor no tiene suficiente energía para liberar electrones. Como lo pudimos observar en el simulador, si vamos de 264 a 265 nanómetros, ya no nos va a liberar electrones. Bueno, entonces, en la frecuencia de corte es de aproximadamente 1.14 por 10 a la 15 Hz. Eso significa que cualquier fotón con una frecuencia igual o mayor que esta puede liberar electrones en el fotodiodo. En otras palabras, cualquier luz con una frecuencia mayor puede liberar electrones en el fotodiodo. En el funcionamiento de un fotodiodo, esta frecuencia umbral o frecuencia de corte es crucial cuando los fotones de la luz incidente tienen una frecuencia que supera esta frecuencia de corte. Cada fotón puede proporcionar suficiente energía para liberar un electrón en el material del fotodiodo. Esto da como resultado la generación de pares electrón-hueco, que conduce a una corriente eléctrica detectable en el fotodiodo. Bueno, entonces vamos con la B. Según el resultado del numeral A, estima el rango espectral que cubre el fotodiodo propuesto. Exprese dicho rango en unidades tanto de longitud de onda, nanómetros, como de frecuencia. Coloque la evidencia que sustenta la respuesta en este punto. Entonces, la longitud mínima es de 264 nanómetros y la frecuencia mínima es de 1.14 por 10 a la 15 Hz. Aquí es a la 15. Bueno, el fotodiodo propuesto con una función de trabajo de 4,7 electronvolts tiene una longitud de onda límite de aproximadamente 264 nanómetros, una frecuencia de corte aproximadamente de 1.14 por 10 a la 15 Hz, como en el cálculo que hicimos en el numeral A. Para determinar el rango espectral que cubre este fotodiodo, consideramos que cualquier luz incidente con una longitud de onda menor a 264 nanómetros, o sea, la luz ultravioleta y parte del espectro visible, puede liberar electrones en el fotodiodo. Por lo tanto, el rango espectral cubierto por este fotodiodo se extiende desde la longitud de onda mayor que 264 nanómetros hacia longitudes de onda menores. Para expresarlo en unidades de longitud de onda, podemos decir que el fotodiodo cubre el rango desde 264 nanómetros hasta el extremo ultravioleta y el espectro visible. Sin embargo, su sensibilidad disminuye gradualmente a medida que la longitud de onda aumenta más allá del límite. Para expresarlo en unidades de frecuencia, podemos calcular la frecuencia correspondiente a la longitud de onda límite y luego determinar el rango de frecuencia usando la fórmula de la frecuencia que ya habíamos utilizado anteriormente, donde C es la velocidad de la luz. Podemos calcular la frecuencia correspondiente a la longitud de onda límite. Volvemos a hacerlo. 1.14 por 10 a la 15 Hz. Por lo tanto, el rango espectral que cubre el fotodiodo propuesto se extiende desde aproximadamente 1.136 por 10 a la 15 Hz hacia frecuencias más altas, abarcando parte del espectro ultravioleta y la región visible. Bueno, vamos con el C.
Elija un valor de longitud de onda para el cual el fotodiodo emita electrones y déjelo fijo en el simulador. ¿Qué ocurre con la corriente a medida que aumenta la intensidad de la luz? Bueno, entonces, cuando nosotros dejamos esta, esta que está, esta, ¿qué? Elija un valor, la longitud de onda del fotodiodo y déjelo fijo en el simulador. Cuando lo dejamos fijo, acá 264 nanómetros, lo dejamos así, la longitud de onda aumenta a la intensidad de la luz, lo que se observa que es un aumento de corriente generada en el fotodiodo a medida que la intensidad de la luz aumenta. Esto se debe a que la longitud de onda de 264 nanómetros la luz tiene suficiente energía para liberar electrones en el material del fotodiodo. O sea, acá. Ya acá no. Y hacia abajo tampoco, entonces lo vamos a dejar 264 fijo. Ahí. Y así lo ponemos 263, 62, en 60, 59, vamos a ponerlo en 40, en 30. Entonces, en longitudes menores sigue liberando eh, el, el fotodiodo sigue liberando electrones. Vamos a poner 264. Ahí que está correcto. Cuando aumenta la intensidad de la luz, más fotones con la longitud de onda de 264 nanómetros llegan al fotodiodo por una unidad de tiempo como resultado. Como resultado, más electrones son liberados por unidad de tiempo, lo que aumenta la corriente generada por el fotodiodo. Esto es lo que pasa. Bueno, entonces vamos a responder la letra D. ¿Qué papel cumple un fotodiodo en un circuito eléctrico? Bueno, yo aquí me extendí un poco. Entonces, un fotodiodo es un componente fundamental en un circuito eléctrico. Cuando se trata de convertir la luz en una señal eléctrica, su papel principal en el circuito eléctrico es detectar la presencia de luz y convertirla en corriente eléctrica. Aquí hay una descripción de sus papeles y sus funciones. Bueno, entonces aquí lo que puse fue la función de cada fotodiodo. Entonces, como detector de luz, el fotodiodo actúa como un sensor de luz. Cuando la luz incide en el fotodiodo, los fotones de luz pueden liberar electrones en el material del fotodiodo mediante el efecto fotoeléctrico. Generador de corriente. Cuando los electrones son liberados debido a la absorción de fotones de luz, crea una corriente eléctrica en el circuito. Al fluir a través del fotodiodo, esta corriente es proporcional a la intensidad de la luz incidente. Cuanto más luz incide en el fotodiodo, mayor será la corriente generada. Como interruptor controlado por luz. En muchos circuitos el fotodiodo se utiliza como un interruptor controlado por luz. Cuando la luz incide en el fotodiodo y genera corriente, puede activar o desactivar otros componentes en un circuito conectado en función de la intensidad de la luz. Como detector de señal óptica. Los fotodiodos también se utilizan en aplicaciones de comunicación óptica como la recepción de señales en fibra óptica. Y eso es todo.
Y muchas gracias por su atención prestada.